Infinita. Palabras con poder. Estás en Ahora es Cuando con Matías de la Maza y Rodrigo Bravo. Es Infinita 100.1. 7 de la mañana con 42 minutos. Estamos en Ahora es Cuando junto a Rodrigo Bravo y hoy día en el estudio junto a nosotros el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Varios temas que tenemos que hablar, ministro, pero partamos por lo que ocurrió el día de ayer. La Cámara despachó a ley el proyecto que fortalece el Ministerio Público. Son de esos proyectos que de título, Rodrigo, como que uno dice... Esto debería ser de fácil tramitación y fácil despacho, ¿no? Claro, deberíamos estar todos de acuerdo. ¿Quién podría estar en desacuerdo con fortalecer el Ministerio Público? ¿Por qué un proyecto de estas características eventualmente puede ser de una tramitación más compleja y por ende porque es una buena noticia que finalmente se despache? Sí, bueno, efectivamente una muy buena noticia. Fortalecer el Ministerio Público es clave para tener una mejor persecución penal, para proteger de mejor forma a los testigos, las víctimas y además también para que... el Ministerio Público tenga las capacidades de darle respuesta a la ciudadanía. Uno de los principales, podríamos decir, quejas que tiene la ciudadanía es que muchas veces consideran que no se investigó lo suficiente o que no hubo una comunicación adecuada con las víctimas. Entonces, con esto se le entregan las herramientas al Ministerio Público para disminuir esas brechas y generar más confianza en la ciudadanía con el sistema de justicia. Estos son dos proyectos que son muy relevantes. Uno que ya se transformó en ley y que van en conjunto y que en conjunto significan una transformación muy significativa del Ministerio Público. Uno que lo acabamos de despachar y que ya es ley de la República, que es la Fiscalía Supraterritorial. Y el segundo es el fortalecimiento del Ministerio Público. Ambos hay que mirarlos, leerlos de forma conjunta. Se tramitaron, de hecho, de forma paralela por cuestiones... El de fortalecimiento era más grande en términos de cambios estructurales al interior del Ministerio Público. Tenía un informe financiero que también es más grande. El de la Fiscalía Supraterritorial era mucho más acotado, pero son proyectos que en su conjunto significan la transformación, pero además el fortalecimiento del Ministerio Público más importante desde la creación del Ministerio Público. Y eso yo quiero ser como bien claro. Estamos en un momento en el que estamos fortaleciendo el Ministerio Público por la importancia que tiene para la persecución penal y la situación que vivimos en materia de seguridad. Ahora, hasta aquí estamos todos de acuerdo. ¿Por qué esto eventualmente se puede demorar y por qué termina en una comisión mixta? Bueno, en primer lugar porque en el caso de fortalecimiento no solo era aumento de dotación. Entonces, de hecho, ya teníamos que ponernos de acuerdo en que la dotación fuera la adecuada. Segundo, la gradualidad, porque esto es un proyecto gigante, son más de 45.000 millones de pesos en régimen. Entonces, cuando decimos estamos fortaleciendo el Ministerio Público, no es en términos nimios, sino que es un fortalecimiento muy, muy relevante. Entonces, había que ponerse de acuerdo y, por ejemplo, de hecho, hubo discusiones respecto a la gradualidad y el Ejecutivo cambió el informe financiero y modificó el informe financiero en un par de oportunidades. Luego, habían modificaciones respecto a la estructura del Ministerio Público. Entonces se creaba una división de probidad con el objetivo de hacer también un control interno a la probidad al interior del Ministerio Público. Se crea una división o un sistema de supervisión del Ministerio Público. Se establecían más atribuciones para la unidad de acción del Ministerio Público. Entonces hicieron cambio a la ley orgánica. Y los cambios a la ley orgánica de una institución tan relevante como el Ministerio Público siempre implican conversación y siempre implican distintas miradas. No era solo fortalecimiento de tener más fiscales o más profesionales, sino que hubo cambio, ajuste a la ley orgánica que significaron una discusión un poco más larga. Ahora, ministro, tener más fiscales es una respuesta también a las demandas que ha habido desde la Asociación de Fiscales, pero también en particular de la Fiscalía Nacional. No olvidemos que en su minuto hubo una gran polémica por el presupuesto a la Fiscalía del Ministerio Público, ahí que hubo una disputa entre Ángel Valencia y el ministro en ese entonces, Mario Marcel. Pero el foco siempre ha estado en la precariedad, dicen los fiscales, para tomar demasiadas causas y para eso los fiscales adjuntos son demasiado necesarios, ¿no? Claro, efectivamente. Por eso... Este fue un proyecto que trabajamos con el Ministerio Público, ¿ya? Un proyecto que lo trabajamos con ellos en mesas técnicas, luego lo presentamos al Congreso Nacional y estamos mejorando la ratio fiscal población general de una manera muy significativa, ¿ya? Este es un aumento que implica que son aproximadamente 1.000 funcionarios más entre fiscales adjuntos, fiscales asistentes y profesionales los que arriban al Ministerio Público. Van a ir arribando según los años de caída, son 3 años en los que se va a ir fortaleciendo el Ministerio Público. Y tal como usted decía, efectivamente el Ministerio Público necesita de tener más profesionales porque tienen
Primero, porque ha crecido la población de manera importante, y segundo, porque hay más situaciones en las que ellos tienen que investigar, hay más denuncias, y por eso es tan relevante este fortalecimiento. Y déjenme decir una cosa, en el gobierno del presidente Gabriel Boric se fortaleció como nunca se había fortalecido el Ministerio Público. Es decir, nuestro gobierno, cuando dice, para nosotros la seguridad pública es prioritaria, una de las formas, o una de las principales formas, es el trabajo policial, y ya hemos visto las inversiones que se han hecho en las policías, y el segundo, el trabajo de investigación penal, que es lo que hace precisamente el Ministerio Público. Y este es el fortalecimiento más importante desde la creación del Ministerio Público. Estamos conversando con Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Ministro, lo conversábamos fuera de micrófono, es de los ministros que puede sacar cuentas alegres del Congreso esta semana, ¿no? Estábamos hablando recién del caso del proyecto de ley de Sala Cuna, la molestia que esto generó en la ministra Orellana y en el ministro Bocardo, pero usted no solo tiene la buena noticia, y uno podría decir para el país, del proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público, sino que el día de ayer también se confirma a Jorge Cepeda como ministro de la Corte Suprema. Sí, eso también es una gran noticia. En ambos casos logramos unanimidad, que es bien importante. El día de ayer el informe de la Comisión Mixta en el caso de fortalecimiento se aprobó por unanimidad, sin, entiendo, abstenciones. Sin abstenciones ni voto en contra. Claro. Tenía la duda de la abstención, pero creo que no hubo ninguna abstención. Y más de 130 votos, si no me equivoco. Y en el caso de Jorge Cepeda es una muy buena noticia para el Poder Judicial. Tener un ministro de la Corte Suprema que además tiene una larga trayectoria. Se aprobó también de forma unánime tanto en la comisión como en la sala. 37 votos obtuvo en la sala, muy superior a lo que se requiere por el quórum constitucional. Y es un ministro que tiene, como les decía, una larga trayectoria judicial que llegó a la quina de la Corte Suprema por derecho propio. Por trayectoria. Por edad. Por trayectoria, por edad. Por cantidad de años por ser el más antiguo de los que postulaban. Y eso para nosotros era un indicio muy relevante, es decir, un ministro que de una u otra manera está ahí por sus méritos, por sus capacidades, por su trayectoria, por todo lo que ha hecho al interior del Ministerio Público. Y además una trayectoria que podemos evaluar, porque son 42 años en el Poder Judicial, en las que uno puede ver cómo ha sido su desempeño desde que fue juez en Andacollo hasta ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y uno puede ver un desempeño que además es absolutamente intachable y sobresaliente. En muchas oportunidades fue calificado como sobresaliente. La Corte Suprema, como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, al ministro Cepeda lo invitaba permanentemente a ser ministro suplente de la Corte Suprema. Llevó procesos muy importantes como los procesos judiciales telemáticos. En el año 2016 implementó los procesos judiciales telemáticos en la Corte. Le tocó implementar la reforma procesal penal en el año 2000 en la Corte de Apelaciones o en la jurisdicción de Coquimbo, que es de los primeros lugares donde se llevó adelante la reforma procesal penal. Pero además tiene una trayectoria muy importante en materia de derechos humanos. Ahora, ministro, fue juez de los que procesó a los jerarcas de la colonia Dignidad. Entonces, creemos que es un juez que tiene una amplia trayectoria, un amplio conocimiento del sistema judicial chileno y, sobre todo, nos parece que le da confianza a la ciudadanía de que con esa trayectoria está ahí por sus méritos, por sus capacidades. Ahora, ministro, una buena noticia para el Poder Judicial en el marco de lo que ha ocurrido con el caso Ángela Vivanco. ¿Está usted de acuerdo con que este es el peor momento del Poder Judicial en la historia de nuestro país? Yo creo que podríamos estar de acuerdo en que efectivamente estamos en una situación muy compleja. Efectivamente, es una situación inédita además. Uno puede decir, es un momento muy difícil para el Poder Judicial, en primer lugar, porque en estos 2 años se han destituido ministros, o los 2 años que pasaron, 2024 y 2025, se han destituido 3 ministros de la Corte Suprema, 2 ministros de las Cortes de Apelaciones, ¿ya? Es decir, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, como dice nuestra Constitución, y eso es absolutamente inédito en la historia de nuestro país. Pero además, y algo que está muy vinculado con aquello, porque además los casos por los que se han destituido los ministros son casos que afectan la confianza ciudadana de una manera muy importante, estamos en el nivel más bajo de la confianza de la ciudadanía con el Poder Judicial. Y eso es tremendamente problemático y muy preocupante,
porque el Poder Judicial es uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia. Si la ciudadanía no confía que va a resolver sus problemas de relevancia jurídica sometiéndolo a un poder independiente como el Poder Judicial, y no confía que de esas soluciones que van a salir de ese lugar sean objetivas, apegadas al derecho, imparciales, correctas, probas, eso debilita, horada y genera una situación en la que el Estado de Derecho, la forma en que nos hemos dado para la convivencia pacífica, puede trizarse. Entonces, esos para mí son dos antecedentes que nos preocupan mucho, y nosotros, cuando decimos nos preocupa, no nos quedamos en el diagnóstico, porque de hecho somos gobierno. Entonces, hemos presentado proyectos de ley para ir resolviendo las cosas más estructurales con las que la ciudadanía puede confiar más en el sistema de justicia. Por ejemplo, el sistema de nombramiento, que ya está en segundo trámite. Ha tenido un buen avance. Ha tenido un buen avance, un proyecto muy complejo, muy anhelado. Piensen que el primer ministro de Justicia que presentó una modificación al sistema de nombramientos judiciales fue el ministro de Justicia del presidente Elwin. ¿Ya? Y de ahí en adelante se ha intentado avanzar. Este es el proyecto que más ha avanzado. Estamos ya en la discusión en particular, en segundo trámite, se presentaron las indicaciones. En general estamos más o menos, el sistema político está conteste hacia dónde tenemos que ir. Esa es una buena noticia. Despachamos a ley, ya es ley de la República, el servicio que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, también con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia de la ciudadanía, pero además entregar una defensoría a aquellas personas que han sido víctimas de delitos violentos. Es una ley que se está implementando y comenzó la implementación de la misma. Entonces, nos estamos haciendo cargo para mejorar el sistema de justicia. Pero esto requiere de que los actores del sistema sean absolutamente intachables. O sea, que no haya ninguna duda de que los magistrados de los tribunales superiores de justicia y todos los actores del sistema, fiscales, defensores, tienen una conducta que es a toda prueba. Ahora, se vienen tiempos complejos probablemente, ministro, entendiendo que el caso de Ángela Vivanco está recién en etapa de formalización, después viene un juicio, es decir, se van a presentar una serie de acusaciones que van a dar cuenta, dentro de la tesis del Ministerio Público, de una situación bien grave al interior del Poder Judicial. Es decir, en las noticias vamos a tener titulares constantemente de lo que habría, hay que decir que existe la presunción de inocencia, pero lo que habría hecho Ángela Vivanco, que podrían seguir erosionando justamente la fe pública en el Poder Judicial. No estamos hablando de cualquier ministra, fue una persona que fue miembro icónico de la tercera sala, que fue vocera de la Corte Suprema. ¿Qué tanto puede perjudicar eso a la confianza institucional? Bueno, lo que yo les decía, en el fondo, se requiere de una acción, de una actitud y de una forma de ejercer estos cargos que sea como se pretendía que fueran los jueces. Es decir, personas sobrias, personas que hablaban solo a través de su sentencia, personas que tienen una imagen de objetividad e imparcialidad, tanto en su área pública como privada. Yo creo que hoy por hoy, más que nunca, necesitamos esos perfiles. Y de hecho, por eso también el presidente de la República nomina a el juez Cepeda, porque tiene una trayectoria muy larga en la que ha sido un juez con esa impronta, ¿ya? Es decir, lo más conocido al juez clásico que le da garantía a la ciudadanía de que es una persona que está ahí por sus méritos, por sus capacidades, pero además una persona imparcial, objetiva, sobria, proba, ¿ya? Pero por otra parte, esto también tiene una doble cara, Matías. Yo creo que efectivamente nuestro sistema judicial está enfrentando un momento muy complejo, pero tiene la capacidad de juzgar a una ministra de la Corte Suprema, ¿ya? Más allá si, tal como tú decías, que hay presunción de inocencia, es un principio que está en la Constitución, hay debido proceso, hay garantías para la defensa, pero también da pruebas de que en nuestro país la igualdad ante la ley es total. O sea, tenemos la capacidad como sistema institucional, como país, de que una persona que está siendo investigada por hechos que son graves, que ocupó la más alta magistratura del Poder Judicial, sea juzgada conforme a un procedimiento racional y justo. Ministro, y eso también creo que es muy importante. Lo quiero llevar a otro tema. Ayer conversábamos con el ministro Luis Cordero acá
respecto a las señales que está dando el presidente electo José Antonio Kast al visitar El Salvador, reunirse con Nayib Bukele, pero también visitar esta cárcel de alta seguridad, el CECOT. Nos decía el ministro Cordero que es riesgoso o hay que tener ojo con traspasar ideas internacionales y directamente a nuestro país. Ayer contestó José Antonio Kast y la próxima futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, que se pueden tomar muchas de las referencias que hay en El Salvador hoy día para implementarlas en nuestro sistema penitenciario en Chile. ¿Qué ve usted de la experiencia internacional y en particular de El Salvador que efectivamente tiene lógica implementarla en Chile? Lo primero es que nuestro sistema penitenciario está en plena transformación. Se han aprobado un conjunto de leyes durante estos últimos 4 años. Yo creo que el sistema penitenciario en estos 4 años ha estado en la palestra pública, lo que es una buena noticia, porque muchas veces era uno de los eslabones olvidados del sistema de justicia. Y de hecho, lo que le pasó a muchos países, entre ellos, por ejemplo, algunos países de América Latina, es que como era un eslabón olvidado, hasta que estallaban y no se generaban situaciones que ponían en riesgo la seguridad pública del país, no se intervenía en los sistemas penitenciarios. Entonces, yo creo que en buena hora nosotros hemos puesto el sistema penitenciario como un aspecto prioritario, se han aprobado leyes que lo han fortalecido, estamos en tramitación de leyes muy importantes, dentro de ellas la reforma a la Constitución con el objeto de que Gendarmería forme parte de las fuerzas de orden y seguridad, tal y como ocurre en otros países, y en eso hemos tomado experiencia comparada. Nosotros hemos no solo liderado en los foros internacionales, sino que hemos ocupado mucho la experiencia comparada para perfeccionar nuestro sistema penitenciario. Déjenme decirle 2 ejemplos. El proyecto que nosotros presentamos de reforma al sistema de máxima seguridad para incorporarlo en la ley, pero además también para crear una fuerza operativa dentro de Gendarmería de máxima seguridad, es un proyecto en el que contamos con la asistencia técnica del Programa para Combatir el Crimen Organizado Transnacional de la Unión Europea, con expertos que vinieron a Chile y nos entregaron recomendaciones, revisaron nuestro sistema penitenciario, nos entregaron recomendaciones con funcionarios de Gendarmería que conocieron los sistemas penitenciarios de la Unión Europea respecto a máxima seguridad, que han combatido las mafias, que han combatido el extremismo también, el extremismo islámico, por ejemplo, en Francia, y sistemas de máxima seguridad que tienen una estabilidad importante en el tiempo. Entonces, ahí contamos con el apoyo de expertos internacionales, principalmente italianos, franceses, españoles, que nos ayudaron a construir el proyecto que se presentó en el Congreso y que también en plena tramitación, ya en segundo trámite, en discusión en particular. Y por otra parte hemos tenido un apoyo muy significativo del Banco Interamericano del Desarrollo. Y el BID nos ha colaborado con expertos para potenciar nuestro sistema penitenciario y con expertos internacionales que traen la experiencia. Y de hecho, gracias al apoyo del BID, por ejemplo, hicimos una visita técnica a distintos países, entre ellos Brasil y Colombia, para ver los sistemas de máxima seguridad, sobre todo en el caso brasileño, que llevan 3 décadas combatiendo las bandas de crimen organizado y crearon un sistema federal de máxima seguridad muy potente, muy robusto, y ahí fueron tanto funcionarios de Gendarmería como del Ministerio de Justicia a revisar esa experiencia hace un par de años. Entonces, lo que les quiero decir es que la experiencia comparada es clave, es muy importante. Y ahí hay experiencia que es muy valiosa de países europeos, Italia, España, Francia. Ahora, por ejemplo, para dividir los servicios, tener un servicio de reinserción y tener una fuerza o una policía penitenciaria, que es lo que se está viendo en la reforma constitucional, hay experiencias como la alemana, la británica y la suiza, que son también muy significativas porque son países que tienen esa modalidad institucional. Pero no se mira El Salvador. Yo he estado con el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador en 2 oportunidades. He compartido con él en foros del Programa para Combatir el Crimen Organizado Transnacional, en la Alianza para la Justicia y el Desarrollo. En particular, creo que la política de máxima seguridad de El Salvador es una política muy gruesa, que no es aplicable en nuestro país. Uno puede ver la experiencia, y es una experiencia que además da o parte de otra base. O sea, si ustedes comparan los homicidios cada 100.000 habitantes que tenía El Salvador cuando empezaron a implementar sus políticas, son muchas veces más que el peor momento que ha tenido Chile. ¿Ya?
Entonces, creo que son realidades distintas. Ellos enfrentaron una situación además con bandas como las Maras y otras, que también era muy distinto al caso chileno. Entonces, me parece que es una experiencia que hay que mirar, hay que ver. Y en ese sentido nosotros, como le digo, yo he estado en varias oportunidades con el ministro de Justicia, he compartido foros con él y conocemos esa experiencia y está dentro de los antecedentes que uno tiene para la construcción de una política penitenciaria robusta. Ministro Gajardo, antes de despedirlo, no le quiero dejar de preguntar por el caso de Armando Fernández Larios. El día de ayer nos enteramos que aparece en esta lista de las personas que están en manos del Servicio de Migración y Aduana de Estados Unidos, de ICE, dentro de los más peligrosos, además, producto de los crímenes que se le imputan a esta ex agente de la DINA. Lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor, ese era el nombre del sí. listado, sí. Donde además aparecen 42 compatriotas, lo cual sin duda no es una buena noticia. Pero en el caso específico de Fernández Larios, primero le quería preguntar si lo sorprendió encontrarlo en esta lista y segundo, cuánta esperanza tiene de que enfrente la justicia en Chile. No nos sorprende porque efectivamente los criminales de lesa humanidad, los violadores de los derechos humanos, son los que han cometido los crímenes más graves que tiene la legislación internacional. Los más graves. La legislación internacional o los países se han puesto de acuerdo y dicen cuáles son los crímenes que atentan contra la humanidad. Y esos son los crímenes de lesa humanidad. A veces nosotros no los dimensionamos, no vemos lo que significa, pero son los crímenes que atentan con el corazón de lo humano. Por eso se les denomina crímenes de lesa humanidad, la esencia de la humanidad. Y bueno, y un criminal de esa estofa tiene esas características. Entendemos que no viene, está en el listado, pero todavía no viene en los vuelos programados para estos días. ¿Debería llegar a Chile a raíz de la decisión de Estados Unidos? Está con una audiencia pendiente. Esa es la información que tenemos, que pudimos recabar. Está con una audiencia pendiente que se va a desarrollar dentro del mes de febrero y dependiendo de esa audiencia se va a ver el destino de esta persona. Pero no nos llama la atención si los criminales de lesa humanidad son eso. Y por eso, voy a salir del tema, pero por eso es tan complejo el proyecto que se está discutiendo en el Senado, que nosotros como Ministerio de Justicia y como gobierno hemos sido muy enfáticos que es un proyecto que va en contra de lo que hemos, del proceso largo de justicia que hemos llevado adelante como país, que va a permitir que las personas que están en Punta Peuco o en el ex Punta Peuco puedan tener una excarcelación y puedan cumplir el resto de su condena en su domicilio, pero además es un proyecto que al no distinguir el tipo de delito puede poner en libertad o en arresto domiciliario a Julio Pérez, que es el criminal de asesino serial de alto hospicio, y a cientos de otras personas que han cometido delitos en contra de niños, niñas, adolescentes, violación de mujeres, etc. Entonces, tenemos que tomarle el peso a lo que significa ser un criminal de lesa humanidad. Eso creo que en nuestro país, lamentablemente, tiene que ha tenido un largo proceso de justicia, pero así como en otros países los catalogan lo peor de lo peor, tenemos que tomarle el peso a lo que eso significa. Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos, muchas gracias por habernos venido a acompañar aquí a Radio Infinita. Hasta la próxima. Muchas gracias. Que esté bien. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Y nos vamos a ir a la pausa, Rodrigo Bravo, con una canción que se grabó un día como hoy. We Are the World. Hoy día, se grababa el 28 de enero del año 1985, 41 años de una noche que dicen la noche que cambió la música. Mira, yo no había nacido.